segunda jornada de inteligencia analítica del Uruguay. Ya muchos nos vimos el año pasado en la primera edición, que se estarán desarrollando no solo en la jornada de hoy, sino también en la de mañana, aquí en el Hotel Crystal Tower. Estas jornadas son organizadas por el Instituto CPE, un instituto formado en el año 2011, con el objetivo de brindar capacitación de calidad en el área económica y desde el año 2014 brindando capacitación en el área de análisis de datos. Solo este año se han brindado unos 1.849 cupos, lo que ha representado, para que ustedes tengan una idea, un incremento de un 38% respecto al año 2016, dictándose unas 50 materias diferentes, teniendo además un cuerpo docente de reconocida trayectoria académica y extensa experiencia laboral integrado por unos 30 docentes, por más de 30 docentes en realidad. En cuanto a lo que refiere a las metodologías de trabajo, cabe destacar que no solamente se trabaja de forma presencial, sino que también se cuenta con herramientas que son de videoconferencia y también de salón virtual, lo que ha permitido que alumnos se sumen de forma semipresencial y también de modalidad online. Ahora sí viene la parte importante, porque vamos a invitar al director académico del Instituto CPE, a Mauricio Giacometti, que nos va a estar hablando de la experiencia en análisis de datos del instituto y del proceso de diseño y ejecución de las herramientas analíticas de la institución. Bienvenido, Mauricio. Bueno, buenos días, bienvenidos. Primero que nada, agradecerles que estén aquí. Para nosotros es muy interesante que las cosas que nosotros hacemos tengan interés para tanta gente y que lo demuestren con su presencia. Primero que nada, es de rigor también agradecer a las empresas que nos acompañan. Sin ellas sería imposible este tipo de organización, como son KPMG, Arnaldo Castro, Uruguay 21 para su programa Smart Talent y el software analítico uruguayo Colab. También me gustaría destacar la parte de los auspicios y apoyos institucionales, como son los del Centro de Capacitación Jacksonville, donde también nosotros brindamos nuestros cursos en análisis de datos. Este año sumamos más propuestas, incorporando lo que es el diploma en análisis de datos en Jacksonville. El auspicio de Microsoft, de IBM, de AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay, y de la Cámara Uruguaya de FinTech. Así que muchísimas gracias a todos por su aporte, y no quiero dejar pasar el gran aporte que hemos tenido de lo que es todo nuestro equipo, porque la parte de organización, ustedes se imaginarán, comprende una cantidad de tareas. Esas tareas las han realizado todos los integrantes de nuestro equipo, así que muchísimas gracias para ellos también. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué se nos ocurrió, qué nos pareció interesante mencionar para ustedes, para este tipo de público, que puede ser de vuelta interesante para ustedes? Bueno, primero que nada, para la motivación de hacerla, ¿por qué la llevamos adelante? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, primero que nada, que los socios y directores del Instituto CPE, Daniela Jauriberri, quien les habla, además de ser los socios fundadores del instituto, también somos socios fundadores de una consultora analytics llamada Bright Consulting, y por lo tanto creemos que es importante comentarles qué es lo que hacemos y cómo es que lo hacemos. Y por otro lado, y creo que es la más importante y va atada de la anterior, es la parte de accountability. Ustedes en el instituto, aquellos que deseen cursar las materias que nosotros brindamos, deben saber que nosotros sí aplicamos Analytics. No es que de la boca para afuera decimos que Analytics es bueno, sino que si es tan bueno tendríamos que aplicarlo nosotros. Entonces me parece que es una manera y que es una obligación del instituto reportarle qué es lo que hacemos y cómo lo hemos hecho. Y por otro lado, capaz que convendría haberlo puesto como un tercer punto, pero otra razón por la cual lo hicimos, por qué estamos haciendo esta charla, es porque nosotros queremos que esto se difunda. Como economista estoy convencido que Analytics es una herramienta
para la mejora de la eficiencia de las empresas y el desarrollo económico del Uruguay. Entonces, una de las maneras de que esto se difunda es poder comentarlo y poder contarle los aciertos, los errores y nuestro camino. El enfoque de esta charla no es decirle que este es el camino para realizar Analytics, sino que le queremos contar cuál es nuestro camino, llevado adelante por profesionales en Analytics, pero que necesariamente va a ser diferente en cada una de las empresas. Pero está bueno, por lo menos, escuchar cómo lo ha hecho una de estas empresas. También algo similar va a presentar Banco Central de Uruguay y algo similar va a presentar la empresa ANDA, que es un poco contarles cómo han llevado esta experiencia. Bueno, ¿por qué llevamos adelante ahora, hace relativamente poco tiempo, un poco más de un año, un proyecto de Analytics? ¿Por qué no lo habíamos hecho antes? Bueno, primero que nada, hubo un cambio de foco. Nuestro foco hasta ese momento, y no quiere decir que haya salido, sino que tiene que ver con la energía en donde se pone, estaba en una etapa anterior que es toda la parte de mejora en el producto y mejora en la atención al cliente, ¿sí? Es decir, queríamos tener lo mejor desde adentro para ofrecerlo hacia el afuera. Eso implicó mejora en la selección de docentes, en el proceso de selección de docentes, que son básicamente la materia prima del instituto, mejoras en procesos de evaluación de calidad, toda la parte de encuestas de calidad y análisis de bajas, por ejemplo, para identificar casos en donde el docente no se adecuaba o la calidad del curso no se adecuaba a lo que era la expectativa del alumno. Estuvimos muchísimo tiempo en la definición y documentación de los puestos y tareas de trabajo, los procedimientos, protocolos, las metodologías para las evaluaciones docentes y el sistema de comunicación con alumnos, ¿sí? Todo ese tipo de tareas estuvimos poniéndole mucho, pero mucho hincapié. Yo le diría desde que empezamos. Nosotros somos una empresa enfocada, muy enfocada en producto y en cliente. Y por eso estábamos muy abocados a seguir mejorando en la parte de contacto con nuestro cliente final. Y la segunda, que no es menor, es toda la parte de disponibilidad de fondos. Esto tiene un costo, esto tiene ciertas tareas que hay que desviar desde otras tareas que hasta ese momento eran fundamentales, y cuando hubo estas dos condiciones pudimos comenzar con el proyecto de Analytics como tal. No es que antes no se hiciera, pero no se hacía de una manera, con un procedimiento, con una metodología, con las herramientas adecuadas. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué consideramos nosotros que fue importante, requisito para que el proyecto sea exitoso? Y acá quiero separar dos cosas muy grandes. Hay una cosa que es, podríamos llamarle la herramienta analítica, es decir, tenemos una herramienta de Business Discovery, de Data Discovery, de Predictive, de analítica avanzada, y tenemos la parte de implementación, pero esa es la mitad del proyecto. El proyecto, en definitiva, es exitoso y si una vez implementado, logra los resultados deseados. O sea, si yo tengo un conjunto de dashboard, con un conjunto de métricas muy inteligentes, muy certeras, que miden exactamente lo que yo necesito detectar, lo que yo necesito monitorear, pero después nadie lo usa, el proyecto no es exitoso, por más que técnicamente sea el mejor del mundo y hayamos contratado a los mejores profesionales para que lo lleven adelante. Entonces, ¿qué cosas pensamos nosotros que fueron fundamentales para esto? Primero, sistemas de gestión adecuados. Cuando digo adecuados, es adecuados en cuanto al tipo de datos que generan. El punto A está puesto de manera bastante técnica, pero lo voy a explicar. Hay predominancia de insert sobre update o delete, o sea, que es insert datos nuevos. Es decir, aparece un cliente que me viene a decir que tiene un teléfono nuevo. En vez de sustituir el anterior o el anterior considerarlo como borrado, se incorpora y al anterior se lo pone como no vigente, por ejemplo. Eso nos permite saber que tenía más teléfonos, pero si yo no lo puedo contactar en uno, puedo contactarlo en otro. No es tan común como ustedes creen. No es tan común como ustedes creen. Normalmente cuando un cliente cambia de estado, por ejemplo, es bastante común que se pase por arriba al estado anterior, haciendo imposible el análisis de por qué hizo tal cosa un cliente en tal momento si no sabemos qué características tenía el cliente en ese momento. Ese pasar por arriba los datos es muy común y muy dañino para cuando queremos analizar
comportamientos, por ejemplo, o cosas tan operativas como contactarlo para decirle que el docente no va a estar. Por lo tanto, ese tipo de sistema nos ayudó a poder calcular una cantidad de cosas y poder seguir y poder monitorear una cantidad de condiciones que no hubiesen sido posibles si el sistema no estaba pensado para eso. El sistema, particularmente el sistema central de gestión, el ERP que tenemos, que tiene algunos condimentos de CRM, nos permite esto. Fue diseñado in-house y fue ejecutado por un profesional en sistemas. El punto B, datos por defecto, ¿sí? Tenemos una cantidad, y esa es una debilidad del sistema que tenemos hoy, muchos datos por defecto, haciendo que si hay errores de gestión, ese dato por defecto, por ejemplo, si masculino fuera el género por defecto, tendríamos un 60-70% de hombres en nuestros cursos, y no es así, es porque se está levantando mal el dato. En este tipo de cosas, es una de las cosas que quería traer como un aspecto que deberíamos haber mejorado. El sistema, por ejemplo, nuestro tiene algunas cosas de dato por defecto, y eso debe ser corregido a la hora de la capacitación. Toda la parte de secretaría, administración, todo lo que hacen data entry tienen que estar capacitados para no dejar esas cosas por defecto, y tienen que saber para qué las estamos usando. De vuelta, y si dejo por defecto, ¿qué? Si a mí no me aporta, si a mí me quita un segundo de mi tiempo, ¿y esto quién lo usa? No, lo usamos nosotros, y toda la parte de concientización de para qué se usa cada uno de los campos dentro del sistema de gestión, es fundamental para que este tipo de debilidades no se noten tanto. Y acá es donde viene un poquito un tirón de orejas para muchas empresas a las cuales conozco, y es la parte de importancia de la discusión pre-compra. Estamos decidiendo qué es lo que se va a comprar y se llama a la mesa de esa discusión a la gente de sistemas, perfecto, tiene que ver si cumple o no con ciertas políticas dentro de lo que es el área de sistemas, ver la parte de mantenimiento, una cantidad de características técnicas que debe tener el software. También se llama el área usuaria. Es decir, si le parece usable ese sistema, si no es muy difícil de utilizar, si tiene una experiencia de usuario satisfactoria. Perfecto, también lo aplaudo. Conozco solo un caso donde se haya llamado al área analítica para ver si los datos que generaba ese software después podían ser analizados, o si no tenía debilidades desde el punto de vista de los datos, desde la traza que estaba dejando ese software en la base de datos. Conozco solo un caso donde fuimos contratados para justamente tener la visión del analista y ver si luego esos datos podían dar soporte a una cantidad de indicadores que después podían llevar a decisiones, que si se hubiese elegido otro tipo de soluciones, esas decisiones se tenían que tomar a sola experiencia, a pura experiencia, sin la parte de datos. Por lo tanto, la parte de analytics en la decisión de la compra de un software de gestión, CRM, de gestión de recursos humanos, de lo que sea, sería deseable tener una visión de qué datos deja esto. ¿Es usable? ¿Es barato? Me olvidé de esa parte, la parte de contabilidad generalmente llamada. Si bueno, ¿y esto cuánto sale? ¿Tenemos el dinero? Perfecto, todo perfecto. Lo que les pido es que la próxima vez piensen qué tipo de datos está dejando. Tal vez si no tienen un departamento analítico, la gente de sistema los puede ayudar a preguntarles qué tipo de cosas quiero analizar, y la gente de sistema evaluar si eso está quedando, si ese sistema realmente deja esos datos en las condiciones necesarias dentro de las bases. Bueno, no menor la parte de estrategia. ¿Qué quiero hacer? Yo nombré al principio un cambio de foco. El foco, en donde íbamos a ponerlo durante un buen tiempo, hasta que no sintamos que esté de vuelta agotada, hasta que no sintamos que somos buenos en esa área, el foco lo estamos poniendo en la parte comercial y marketing. Entonces dijimos, bueno, vamos a apuntalar la parte comercial y marketing desde el analytics. Y nos abocamos a eso, y todo lo que creamos hasta ahora, en el 90%, perdón, no todo, pero un 90%, hay cosas de recursos humanos, hay cosas de operaciones, pero en el 90% están centrados en mejorar el área comercial y marketing. Para que tengan una idea, hay un seguimiento de ventas diario, ¿sí? Y eso es automatizado, nos llega directamente al mail para poder evaluar cómo estamos con el tema ventas particularmente, algo que lo hacíamos de manera no sistematizada y directamente no automatizada. Hoy es sistematizada y automatizada. El tercer punto fundamental, priorización. Está bien, para la parte comercial, pero ¿por dónde empezamos? Tenemos muchos canales,
tenemos muchos tipos de clientes. ¿Qué es lo que hacemos primero? Se nos ocurrían una cantidad de cosas. Y acá lo que sugiero en la parte de priorización, nosotros somos una empresa pequeña, es lo mismo que se hace en algunas empresas con los comités de sistema. Dice, bueno, ¿qué vamos a mejorar de nuestros sistemas? ¿En dónde nos vamos a meter? Se concentran las partes interesadas, diferentes referentes de las áreas, y discuten qué sería lo más importante, conjuntamente con el área sistemas. Bueno, acá sería exactamente lo mismo. Deberíamos reunirnos, todos los interesados, en consumir indicadores, elementos gráficos, predicciones, el elemento analítico que querramos desarrollar y priorizar. ¿Qué deberíamos hacer primero? Bueno, esto es muy importante, sí, pero los datos de la manera en cómo están hoy, para llegar, por ejemplo, a lo que se necesita, estaríamos 6 meses. Bueno, no, entonces arranquemos por algo que sea tal vez un poquitito menos importante, pero que tal vez lleva 2 semanas, 1 semana. A veces es un par de clics y está pronto. Y ese tipo de cosas deben tomarse en cuenta, ¿no? Como cualquier proyecto tiene que tener un orden, y la priorización nos permite encauzar todos esos recursos de manera eficiente. El punto 4, esto tiene que ver con lo que yo decía de adopción, capacitación, pero no hablo de capacitación para los involucrados directamente desde el punto de vista técnico, hablo de capacitación a, en nuestro caso, secretaria, administración, dirección, recursos humanos, y no hemos llegado a la parte de docente. Creemos que esto termine llegando a que el propio docente mire los indicadores que nosotros creemos que son interesantes para que mejore su servicio, su cuota parte dentro del servicio. Y capacitación, como les decía, tiene que ser en la herramienta particular, tenemos que decantarnos por alguna herramienta, en Analytics en general, ¿sí? Cómo mirar esto, qué tipo de conclusiones podemos sacar con esto, en las características de los datos, ¿sí? Porque tal vez estamos mirando un promedio, es un promedio diario y no es un promedio por alumno o por grupo o por materia. Tenemos que indicarles que el tipo de dato, el perfil del dato, qué significa cada fila, por ser lo más simple posible, qué es lo que eso implica, para que después cuando estén mirando un promedio se puede leer muy mal, aunque sea muy sencillo. En las particularidades de los indicadores, ¿qué toma en cuenta? ¿Qué filtra? ¿Qué no filtra? Esto es, de vuelta, esta es la suma de los alumnos que vinieron pero después no contrataron y en la segunda cuota ya no pagaron, por ejemplo. Bueno, esa complejidad al explicar no puede darse. Tiene que explicarse, las personas que lo manejan lo tienen que manejar de manera lo más natural posible en el menor tiempo posible. Y por último, precisión en el lenguaje. Y acá les voy a comentar una. Nosotros tenemos un concepto que es el grupo, que tiene varios atributos o características: el docente, el horario, fecha de inicio, fecha fin, un costo, una cantidad de cuotas. No tenemos cursos. Y no es que no existan los cursos, pero en el Instituto CPE el concepto curso no existe. Entonces cuando me dice, sí, porque el curso tal que se da en Sudamérica, por ejemplo, me estoy acordando de un caso particular, digo, no, ¿qué curso? Nosotros no tenemos curso. ¿Cómo que no? En Sudamérica tenemos curso. No, es grupo. Porque eso nos ayuda a poder separar, por ejemplo, ahora cuando veamos las diferentes, o algunas que le vamos a mostrar de métricas e indicadores que son bastante precisos, si no nos comunicamos adecuadamente, podemos llegar a confundirnos y podemos tomar situaciones que no son tan buenas como excelentes o como muy malas, de vuelta, porque estamos comunicándonos mal. La comunicación interna es algo que cada día le doy más importancia, y la capacidad de comunicación en el data scientist o en la persona que hace el manejo de los datos para llegar a la información y comunicarla, la parte de comunicación se vuelve cada vez más importante. Es una de las soft skills más pedidas en las personas que realizan análisis de datos. Por lo tanto, la precisión en el lenguaje y la capacidad de comunicación es fundamental. Y acá nos preguntamos, cuando hablamos de la priorización, ¿no? ¿Qué debemos incorporar primero? Y teníamos como varias puntas para empezar. Bueno, elementos para apuntalar debilidades del sistema de gestión. Uno ya se los mencioné, el tema de los datos por defecto. ¿Cómo hacemos para detectarlos? ¿Cómo hacemos para ver cuáles son los usuarios que más están utilizando esos datos por defecto y no los datos reales?
Por ejemplo, cuando nosotros empezamos teníamos aproximadamente entre 60 y 80 alumnos, estamos hablando del año 2012, 60 y 80 alumnos por periodo. El otro día festejamos que llegamos a los 500 alumnos en un mismo momento de tiempo, fue por allá por noviembre, llegamos en un momento de tiempo llegamos a los 500 alumnos. Naturalmente la realidad de la empresa cambió, un software hecho hace 3-4 años no podía prever una cantidad de características que hoy sí son interesantes, algo tan sencillo como el salón en donde está cada grupo, por ejemplo, no estaba incorporado. Y eso lo pudimos incorporar gracias a herramientas de Analytics y el control de cupos, por ejemplo, que tampoco lo manejaba el sistema. No estamos acostumbrados a tener tantos cupos llenos tan frecuentemente. Hoy cuando se llena un cupo, salta una alarma indicando que hay un cupo que está completo. O sea, no es por sistema, o sea, el sistema te permitiría seguir vendiendo, pero Analytics me manda una alarma, o sea, el software Analytics que tenemos, que en nuestro caso particular es Power BI, nos manda una alarma indicando que tal grupo está completo, y eso inmediatamente por gestión se para la parte de venta con respecto a ese grupo. De vuelta, lo mejor hubiese sido seguir desarrollando el modelo. Estamos en un proceso de mejora y reingeniería de nuestro sistema. Pero hasta que esto no pase, yo no puedo permitirme que venga gente que no tenga lugar en su salón de clase. Por lo tanto, de vuelta, poniéndonos en lo que es la calidad de atención, tenemos que decirle que ya no hay más lugar. Bueno, ese tipo de debilidades, estoy seguro que muchas empresas saben que el software que tienen no soluciona todo lo que quisieran solucionar. Bueno, hay ciertas características de Analytics que nos permiten solucionar eso hasta que podamos desarrollar una solución una solución final, una solución total estructural. Bueno, la segunda, incorporación de elementos de control financiero / fraude. Identificar una cantidad de condiciones que en el pasado nos dejaron expuestos y que no queríamos que nos volviera a suceder. Entonces, toda la parte de control de qué es lo que pasa con los alumnos, cómo pagan, dónde pagan, ese tipo de cosas que disminuyeran o mitigaran el riesgo de fraude, también está sobre la mesa. Herramientas para facilitar la gestión comercial, definición de productos, poder decir, pues lo que hablábamos recién, qué materias ofrecemos. Bueno, tenemos que ver qué es lo que hemos ofrecido, a qué precio. Bueno, qué precio lo hemos ofrecido, eso tiene que ver con decisiones de pricing, cuántos alumnos tuvimos, a qué precio lo tuvimos, en qué salón lo podemos incorporar. Todo eso antes teníamos que buscar en interminables Exceles qué era lo que había pasado hace un tiempo, o la segunda manera, que era lo que más adelante terminamos haciendo, fue ejecutar queries sobre la base de datos directamente y pasar esos reportes de vuelta en Excel hacia las personas que tomaban esa decisión, particularmente administración y la dirección más ejecutiva operativa. Decisiones de pricing, de vuelta, tengo que ver cómo fue que yo definí los precios anteriormente, evaluar la convocatoria que tuve con esas características y en función de eso analizar la competencia y definir el precio. Bueno, todo eso también me gustaría analizarlo, ni que hablar. Y la última parte, la parte de gestión de promociones. Tenemos que identificar, de la misma manera que una aerolínea define los precios en función de la demanda, ¿por qué no hacerlo de la misma manera? Desde la parte de gestión de promociones también indicaba que había grupos que estaban moviéndose o vendiéndose por debajo de lo que uno esperaba, y eso poder detectarlo en tiempo real, ¿sí? Y poder disparar promociones, o al revés, ver que había ciertos grupos que estaban llenándose mucho más rápido de lo que nosotros esperábamos y retirar algunas promociones, por ejemplo, de redes sociales. Bueno, queríamos tener eso y queríamos tenerlo en una herramienta ágil que nos permitiera hacerlo de manera muy rápida, en tiempo real. Bueno, 4. Mejorar la capacidad de segmentación para marketing directo. Cuando digo marketing directo me refiero, hoy por hoy tenemos 3 canales, email, SMS y telefónico, ¿sí? También elegir el canal, elegir a qué personas, por qué canal, hacer esa selección de una manera dinámica, muy ágil, también es muy importante para nosotros, ¿sí? La cantidad de email marketing, de campañas por email que enviamos se cuatriplicó del año pasado a este año, pero no podríamos haberlo hecho si no hubiésemos tenido una herramienta que nos permitiera segmentar
¿sí? Con filtros, no estoy hablando de segmentación con Machine Learning todavía, pero que nos permitió segmentar de manera muy rápida para que eso se ejecutara también de una manera muy rápida. Y medición de la calidad del servicio, volvemos a preocuparnos en producto y atención al cliente, medición de calidad del servicio mediante evidencia empírica, ¿sí? Acá se generaron ciertos indicadores, básicamente de baja temprana, que nos indicaban que la persona no encontró dentro del salón lo que había venido a buscar. ¿Sí? Por suerte, una vez que lo terminamos, esto lo terminamos la semana pasada, estamos en bajas tempranas de menos del 3%, eso es lo cual nos deja muy tranquilo. Pero si me preguntaban hace 2 semanas cuál era nuestra baja temprana, no tenía mucha idea. Tenía que tirar un query, hacer un análisis muy ad hoc. Hoy lo puedo seguir por docente, por grupo, por año, por unidad de negocio, de manera pero muy rápida. ¿Qué creen ustedes que primó? ¿Por dónde empezamos? El punto 3 y el punto 4. ¿Por qué? Porque nuestro foco era mejorar nuestra capacidad comercial y marketing. Entonces, empezamos claramente por el punto 4, pero como ya ven, hemos también podido atacar algunos de los otros puntos. Bueno, acá les quiero comentar un poco del equipo. Bueno, ¿y quién hace todo esto? Bueno, definición estratégica, acá podría decir los directores, aunque también han sugerido cosas otras personas del staff. Pero básicamente la definición estratégica de en dónde poner el foco y cómo quiero ver esos indicadores, cómo los quiero construir, básicamente ha estado a cargo de los directores y normalmente la definición estratégica debe llevarse a cabo por la capa estratégica. Técnico, ¿quién hace esto? Y en particular, el arquitecto de datos, el que actúa como arquitecto de datos soy yo, economista, y el diseñador es un estudiante de economía. Hoy por hoy, quien diseña los dashboards, los reportes, las alarmas, los indicadores, todos los elementos analíticos, es una chica que es estudiante de economía. Y los usuarios finales somos todos, excepto los docentes y la parte de secretaría, que es la parte más operativa. Por ejemplo, hay una parte que es la lista que queda actualizada hora a hora. Entonces, ese tipo de cosas la deberían usar las secretarias, que, si mal no recuerdo, la semana que viene tenemos una capacitación y una entrega de lo que son las credenciales para que empiecen a utilizar el sistema. Ya está todo pronto, pero como falta la capacitación, todavía no podemos ponerlo como un hito logrado. ¿Qué creen ustedes que falta acá? ¿Qué tipo de rol o qué tipo de profesional? Uno dice, bueno, un proyecto de Analytics tiene que tener seguro a alguien de TI. Acá el que de atrevido juega el rol de TI soy yo. A ver, si aparece alguien de TI y nosotros entra dentro del presupuesto, estaríamos contentísimos de tenerlo. Pero a lo que voy es que, sí, es cierto, soy un economista con mucha experiencia en la parte de base de datos, lo que me permite perfilar los datos para que el diseñador tome esos datos y diseñe. Pero que no tiene por qué ser tan así, ¿sí? O que la parte de arquitectura de datos, sí, si está mal hecha, determina todo el resto. Los indicadores no pueden salir bien si el dato no está bien. Es como cualquier cosa, el punto cero de un proceso no funciona correctamente, no podemos esperar nada de los pasos siguientes. Pero a lo que voy es que no es necesario, no es totalmente necesario que participe una persona que sea ingeniero de sistemas, lejos estoy de eso, analista de sistemas, también estoy muy lejos de eso. Tengo mucha experiencia en SQL y eso es todo lo que se necesita. Todo lo que se necesita. En este caso, sí, es raro, un perfil de un economista con mucha experiencia en base de datos no es muy común, no es muy frecuente. Pero tampoco necesitamos un conjunto de ingenieros para que nos haga esto. No es por menospreciar, al contrario, me encantaría. De hecho, todos aquellos que estén interesados y que vengan de la pata de sistemas y que tengan mucha experiencia con la parte de base de datos, son bienvenidos, pueden dejar el currículum donde quieran con nuestras secretarias, porque lo vamos a analizar. Pero no es una cosa fundamental, no es, sin eso no puedo hacer nada, no. Y es un cargo que perfectamente podría
contratarse. O sea, si falta solo eso, no está caído el proyecto. Es un poco lo que yo siempre termino de hacer hincapié. Esto empezó hace muchos años con una cantidad de nombres. Uno de ellos, Business Intelligence. La parte interesante, la parte fundamental ahí es la parte de business. Si no hay estrategia, ¿qué voy a medir? ¿Sí? Si no tengo una filosofía de cómo quiero llevar mi empresa adelante, si es lo que yo acepto, qué es lo que yo acepto, qué es lo que yo no acepto dentro de mi empresa, no tiene nada de esto tiene sentido. A esta parte le voy a pasar por alto, porque estamos bastante pasados, un poco qué son las cosas que generamos. Esto quería mostrarles un monitor de indicadores que hay en la oficina de administración para que se haga seguimiento lo más en tiempo real y que todas las personas involucradas con la gestión de la empresa sepan que, no sé, la tasa de conversión, por ejemplo, es para tales materias de un 60% y para tales otras materias es un 20%. Y por qué las de 20% están siendo 20% y tratar de analizarlo por ese lado. Pero estar todos empapados de los indicadores, o sea, nuestro instituto, ¿cómo es? Pero ¿cómo es desde los datos? No cómo es desde los que se acercan a Secretaría a charlar, cuando están pagando la cuota, a llevarse un caramelito y quedarse charlando un rato. A eso los conocemos. Pero quiero saber cómo es mi instituto, cómo es el instituto en donde trabajo desde el punto de vista cuantitativo. ¿Cuántos alumnos tengo? ¿Cuántos tenía? En tal periodo, ¿cuánto es lo normal esperar? Dado que ahora tenemos una sucursal nueva, ¿qué deberíamos tener? Toda la definición de objetivos también está incorporada dentro de la herramienta y que puedan tener un seguimiento y no tengan que andar pidiendo a alguien que ejecute un query para que me diga tenés 382 personas hoy por hoy dentro de tu instituto. De vuelta, no todo es promedio por sucursal, promedio por unidad de negocio, suma de facturación. Sumas, cantidades y promedios deben ser las tres funciones más usadas en analítica básica y no está mal, pero le voy a traer algunos ejemplos de algunas métricas que tienen un poquitito más de inteligencia. Por ejemplo, las inscripciones, que nosotros llamamos registros, nosotros tenemos cuatro tipos de inscripciones. Las brutas, que incluyen no-show, gente que se inscribió y después no fue, me interesa para ciertas cosas, para otras no tanto. Las limpias, que es excluyendo los no-show y los erróneos. Yo les he dicho que nosotros no borramos nada. Si hay un registro erróneo, después va a haber una marca que va a decirle que fue un registro erróneo, pero no lo borramos. La diferencia entre las brutas y las limpias me da un indicador de la calidad del ingreso, ¿sí? O sea, si están metiendo mucha gente que después no viene o que fue errónea, me interesa saber que están haciendo un data entry que no es tan eficiente. Las limpias es como nosotros medimos la venta, o sea, si es alguien que vino, fue una venta, fue catalogado como venta y ese es nuestro concepto de venta. Las netas hay que excluir a las personas que se dieron de baja, por ejemplo, perdieron una prueba intermedia y después no quieren seguir, o las deserciones tempranas, como decíamos nosotros, vienen y después dice que no le gustó el docente, no era lo que esperaban, de vuelta estamos por debajo de un 3% y se dan de baja. Y las equivalentes, que lo que dice es medirme el tiempo que una persona está dentro de un grupo con respecto a lo que podría haber estado. Entonces, una persona que está el 100% del tiempo es un cupo. 5 personas que están 20% dentro de un grupo son un cupo también. Entonces yo no puedo medir las ventas, simplemente después se van a la mitad todos y yo creo que tuve los grupos llenos, por ejemplo. No, si yo tengo las equivalentes están mucho más vinculadas con facturación. Si uno se queda el 20% del tiempo, probablemente pague el 20% del costo. Entonces en esas equivalentes también me sirve porque pondera por el tiempo que tuvo cada uno de los alumnos. De vuelta, ¿qué son esos? Son promedios, son sumas, son porcentajes. No hay una integral allá dentro de métricas, de registros equivalentes. Pero sí tiene una inteligencia dentro que me permite detectar ese tipo de situaciones. La concreción de oportunidades también está la bruta y la neta. No quiero entrar en esa porque es un poquito más larga y ya estoy un poco pasado. Y en dimensiones, o sea, ¿por qué lo mido? Está bien, mido inscripciones por periodo. ¿Pero qué periodo? Digo, tengo el periodo de la prueba. Hay gente que se anota para dar la prueba en diciembre. Gente que se anota que quiere dar la prueba en mayo. Pero hay grupos que empiezan en enero
para dar la prueba en mayo y hay grupos que empiezan en marzo para dar la prueba en julio. O sea, anotan en marzo para dar la prueba en julio. Y para eso tenemos otro concepto de periodo, que es el periodo de inicio. Y eso determina, por ejemplo, todo lo que son nuestros push de marketing directo. ¿Sí? Bueno, para los inicios de verano, bueno, el push tiene que empezar ahora. Ahora estamos en plena zafra para todo lo que son cursos de verano. Y nosotros nos manejamos para medir la parte de ventas. Es mucho más interesante para nosotros cruzarlo por periodo de inicio y no por periodo de prueba. Para otros conceptos será interesante cruzarlo por periodo de prueba, pero no para la parte de ventas. Y tenemos el área corporativa, que dentro de esa es donde está la parte de Analytics, que también tiene una manera de medirlo diferente. Y de vuelta, las materias. Hay una materia que históricamente fueron las materias que más populares, que tuvieron más ventas, y otras que no tanto. Bueno, de vuelta, ¿cuáles son? Por conocimiento separamos unas de otras y le pusimos alta demanda y baja demanda. Y eso nos permite ver, por ejemplo, separa excelentemente todo lo que es la concreción. No solamente hay menos ventas, sino que históricamente, a excepción del periodo anterior, también había menos consultas. El periodo anterior hubo mucho más consultas de la de baja demanda que la de alta demanda, pero tuvimos muy bajo nivel de concreción. Entonces, ese tipo de análisis me permite preguntarme por qué esas materias tengo tan bajo nivel de concreción. De vuelta, no podría haberlo hecho si no tenía una tasa de concreción y si no pudiera medir las concreciones por tales o cuales razones, que es lo que separa un poco lo de bruta y lo de neta. De vuelta, este tipo de métricas y dimensiones es lo que separa reporting y analytics. A mi criterio, reporting es métricas capaz que vienen más del libro y que no son tan aplicables para mi organización. No sé, periodo de inicio, por ejemplo, para otra empresa que da también los similares cursos, tal vez no le interesa medirlo por ese lado, no lo ven por ahí. No es su manera de encarar un problema. Bueno, nuestra manera de encarar un problema requería que el periodo de inicio fuera una de las dimensiones a calcular, a tenerla pronta. Los invito a que piensen cuáles son las dimensiones y métricas particulares que tiene en su negocio o ciertas métricas que el sistema, RP, CRM, recursos humanos, facturación, el que quieran, les tira, pero que ese indicador no es exactamente el que ustedes quieren, porque las particularidades de cómo lo han llevado adelante hacen que no separe correctamente ciertas características que solo su empresa tiene a diferencia del resto de la industria. Por lo tanto, Analytics es muy difícil que venga un producto cerrado y entre dentro de mi empresa. Sí, puede ser un punto de partida, puede ser un excelente punto de partida, puede ser hasta la excusa para poder empezar a hacer métricas adecuadas para mi manera de ver la empresa. Se va un gerente, entra otro gerente, las métricas son diferentes. Si no, el gerente que entra directamente no tiene una manera diferente de ver cómo se procesa los cambios dentro de su parte del negocio. Logros. ¿Qué logramos? Bueno, primero que nada, lo que ven en las abscisas son los años, los colores son los periodos inicio, y ven que se van cambiando porque, por ejemplo, agosto, que es el rojo, empezó siendo un periodo muy fuerte con muchos alumnos, o sea, la altura es cantidad de ventas, registros limpios, y vemos que lo que era el más importante en el 2015 pasó a tomar el segundo lugar. En 2016 pasó a primero, segundo, tercero, a cuarto lugar. El que era primero pasó a cuarto, después pasó a segundo, después se quedó en segundo. Acá veo dos cosas. Primero, que el último año, que es 2017, todavía no terminó, todavía hay ventas por procesar. Es el mejor año de la historia. Sí, tiene que ver un poco con que a partir de agosto tenemos duplicada la capacidad operativa. También es cierto que cuando se abre una sucursal no necesariamente se vende todo el primer día, ¿no? O sea, pero sí, algo tiene que ver con el incremento de la capacidad operativa. Pero otra cosa que quiero que vean es el tamaño de los colores o los periodos de inicio en el 2017. ¿Cómo los ven a esa heterogeneidad de tamaños, a esa varianza, por ser correcto, con respecto a lo que fue el 2016? Son mucho más parecidos los colores en el 2017 que el 2016. No es evidencia concluyente, pero para mí es un pedacito de evidencia que soporta la idea de que haber tenido un protocolo comercial en donde todos los inicios se siguen los mismos procedimientos de la misma manera, me permitió una homogeneidad en ventas, lo cual también disminuye la estacionalidad, lo cual mejora la eficiencia. Entonces, esa es una de las cosas que habría que seguir, pero que me permite pensar
que el protocolo comercial fue una herramienta válida. Punto A, bueno, para el incremento no puedo ser concluyente porque al tener una sucursal nueva tampoco puedo ser tan concluyente. No puedo excluir a la gente que está en la otra sucursal porque tampoco es que llenamos primero la casa central y después pusimos en sucursal, sino que se distribuyó como era más cómodo para nuestro cliente. Por lo tanto, no es concluyente, pero sí me permite formular una hipótesis para después poder seguirla. Entonces, de vuelta, Analytics no solamente para sacar conclusiones, sino para plantear preguntas. En este caso, me deja una pregunta abierta. Esto es lo que yo le comentaba de oportunidades. Las barras son porcentajes de concreción. Y las líneas, ¿no? La barra verde es porcentaje de concreción de las materias, digamos, más populares, y la roja de las menos populares. Y las líneas, miremos la roja por ahora, la línea roja, y vieron que en el último periodo se disparó. Está por salir de la gráfica la línea roja. Esa es la cantidad de consultas que hemos tenido para el último periodo que les traje aquí. Todavía hay datos más frescos, pero que es el periodo diciembre de 2017. Eso también para mí tiene que ver con una cantidad de cambios que hemos procesado últimamente y que ustedes, nuestro público objetivo, lo ha validado, ¿sí? Claramente estábamos alrededor, bueno, esto estamos en porcentaje, las cantidades no las traje para no estar por un tema de guardar un poco de misterio para nosotros, pero ven que estamos al doble de cantidad de consultas. Esto es en el total de la empresa, ¿no? Acá entra corporativo, universitario, analytics, todas las unidades. Bueno, y para resumir así, ya estoy pasado de tiempo, ¿qué quiero dejar claro? Que acá, para terminar en un proyecto de Analytics, se necesitó toda la parte de sistemas, que generó una cantidad de datos que nos permitieron calcular una cantidad de métricas e indicadores. Estrategia. No se trata de esto de sentarnos y decir, ¿qué indicadores armamos? No, ¿qué quiero saber yo de mi empresa? Y empezar por esa parte. Si no, no tiene sentido medir por medir, si no sería un reporting de esos que viene en el sistema de gestión y que mide cosas porque el diseñador en algún momento de ese software se le ocurrió que esas eran las métricas que tenía que poner. Algún cliente se lo habrá pedido y habrá quedado bastante estable por esas razones. Capacitación, importantísima, de vuelta. Esto tiene que ver con la adopción. Yo puedo hacer un excelente producto técnico, pero si no hay capacitación, comunicación, documentación, es muy difícil que después los actores que realmente tienen que sacarle el jugo terminen utilizándolo de la manera que debe ser utilizado. Por lo tanto, capacitación, documentación y comunicación. Cada vez que hay un pequeño cambio, comunicarlo. Eso, de vuelta, es una de las cosas que yo debería, si empezáramos de vuelta, lo tomaría diferente. El área de comunicación de todos estos cambios. Y lo último, la parte de gestión. En calidad de datos, por ejemplo, gestionar. Nosotros tenemos ahora una persona cuya no es la única tarea, pero una de las tareas es mirar que lo que llega en el mail realmente quede bien impactado en el sistema. Y hay una auditoría, un muestreo, un cálculo de indicadores de calidad de ingreso de datos y una devolución semanal. ¿Sí? En la devolución semanal a nuestro staff, uno de los puntos es el control de la auditoría de datos. ¿Por qué? Porque los datos para nosotros son importantes. Entonces, no hay cosa peor que alguien que se quiera concentrar. Tenemos datos faltantes también, lo cual es mucho peor. No hay cosa peor que alguien que se quiera centrar en la parte comercial y después lleguen consultas y esas consultas no sean ingresadas al sistema. Debe ser de las peores cosas. También tenemos medido, por ejemplo, cada consulta que no se ingresa al sistema, en promedio, dada la tasa de conversión, cuánto es el costo de esa consulta no ingresada. Por lo tanto, la parte de gestión también es importante. Sistemas, estrategia, capacitación y gestión es lo que les dejo a ustedes para que piensen cuando estén por encarar un proyecto de Analytics. Así que eso es todo. Muchas gracias.